Buenas tardes a todos. Hoy comenzamos las charlas con el profesor Diego Otero sobre diversos temas de origen nacional e internacional. Yo soy Diego Otero Prada, ingeniero electricista de la Universidad de los Andes, con estudios de maestría en la misma universidad y maestría y candidato a doctorado en economía de la Universidad de Pensilvania. He sido funcionario público, viceministro de Minería, subjefe del Departamento Nacional de Planeación, profesor e investigador universitario, rector de la Universidad de Uniciencia en Bogotá. Hoy quiero hablarles de un tema de gran actualidad y debate en el país, que es el que tiene que ver con las pensiones. Sobre este punto hay mucha desinformación por parte del sector privado, defendido por Asofondos, la entidad que congrega a todos los fondos privados, que son muy pocos, que son 4 fondos en realidad, de los cuales el más importante es el fondo de Porvenir, que tiene el 60% de todos los afiliados, es decir, casi un monopolio, ¿no? Este fondo es del Grupo Aval del señor Sarmiento Angulo, y es entendible porque cada rato en el tiempo están sacando informes y entrevistas con el señor Santiago Montenegro de Asofondos, que no hacen sino defender los fondos privados y atacar los fondos de pensiones, en este caso a Colpensiones. O sea, hay un interés manifiesto que no es un interés colectivo, es un interés beneficiario a un grupo financiero, el de Luis Carlos Sarmiento Angulo, que además es el dueño del tiempo. También hay algunos especialistas o analistas que defienden los fondos privados, fundamentalmente gente del sector privado y economistas ortodoxos, neoliberales diríamos, ¿no es cierto? Pero hay otros que pensamos diferente, como en mi caso. Mire, hay mucha desinformación. Primero, en Colombia hay 7 fondos públicos y todo se concentra en Colpensiones. Está el fondo de Colpensiones, que es el que tiene más afiliados, cerca de 7 millones. Está el fondo de los militares y el fondo de la policía, que nadie menciona, ¿no? Nadie lo menciona, eso sí, claro, porque ahí se les da miedo, ¿no? Criticar los fondos de pensiones de los militares civiles y los policías, nadie se atreve a decir nada, ¿no? Está el fondo de los maestros, que es muy importante. Está un fondo FOPEP y FONDEP, que son fondos que se encargan de atender las pensiones de las entidades liquidadas, o sea, esas que ya dejan de funcionar, pero tenemos empleados que tienen que seguir asumiendo las pensiones. Y está un fondo, uno de esos tiene que ver para atender los pasivos de los territorios con sus empleados. Está el fondo del Congreso, que nadie dice nada, ¿no? El fondo que hace las pensiones o que fija las pensiones de los parlamentarios y los empleados públicos. Nadie lo menciona, está calladito, ¿no? O sea, nadie trata ni ataca a ese fondo que tiene que ver con todo el clientelismo de este país. Y está un fondo de Ecopetrol que es manejado por esta entidad y que no recibe ningún subsidio del país. Bueno, los 7 fondos que hablé tienen subsidio del país. En total, ellos reciben un 3.8% del PIB, total lo que estoy diciendo. Y Colpensiones, que es el que más atacan todos, recibe solamente 1.2% de subsidios del presupuesto nacional para atender las pensiones de las personas, para que tengan buenas pensiones. Entonces, fíjense la desinformación. Todo el mundo ataca a Colpensiones. Mire cantidad de plata que gastó en Seguridad Social. Eso no es cierto. 1.2% del fondo de Colpensiones es bajísimo comparado con lo que es el resto del mundo. Mira, el resto del mundo, los países o los gobiernos subsidian los fondos de pensiones públicos en más del 5 o 10%, ¿no? Normalmente más del 10%. Mira, aquí hacemos un escándalo por el 1.2%. El otro argumento, falsa información, es que Colpensiones está financiando y subsidiando a ricos. Eso también es mentira. Subsidia, sí. Mira, los que tienen más de 20 pensiones de mente, salarios mínimos, de mayores a 20 salarios mínimos, son no más sino 200 personas. Y que hoy explican solamente el 0.2% del pago mensual de pensiones. O sea, no es nada. Claro, indudablemente que aquí se encuentra gente que tiene pensiones, el promedio de las pensiones es de 31 millones de pesos para estas 200 individuos, pero ya hay una limitación que nadie puede tener después de cierto tiempo, que se aprobó una ley, más de 25 salarios mínimos. Esto también se puede resolver con una ley en que nadie puede ganar más de una pensión mayor a 15 salarios mínimos. Y los que están entre 10 y 20 salarios mínimos, el promedio de pensiones de 11 millones, explican el 7% del gasto en pensiones de compensación. O sea, entre esos dos, entre los que ganan más de 10 salarios mínimos en pensiones, explican el 7.4%. O sea, tampoco es alto. O sea, es una exageración. O sea, yo diría que la crítica está en las 200 personas
que ganan más de 20 salarios mínimos de pensión. Entonces, eso es otra falsedad también sobre que hablan de que mire cómo estamos subsidiando a ricos. No es cierto. Y como digo, eso ya se limitó a 25 salarios mínimos, la pensión. Y con una nueva ley se puede limitar a 15 y listo, y no queda arreglado. Entonces, otro tema muy importante que distingue a Colpensiones de los fondos privados es que para pensionarse con pensiones se necesitan 1.300 semanas y para el fondo privado 1.150. Eso es una iniquidad, o sea, debería ser igual para todo el mundo, sea fondo, pensión, privado, público. Pensionarse con la misma edad debería ser para 1.300 semanas para todo el mundo. Y un punto importantísimo es el nivel de las pensiones. Si usted está en un fondo privado, el nivel de pensión, lo que llaman la tasa de reemplazo, de cuánto recibe pensión con respecto a salud último, es en el fondo privado cerca del 35%, 40% a lo máximo, es bajísimo. Por eso las pensiones son muy malas. En el fondo público la tasa de reemplazo es 65%, o sea, tiene una pensión mucho mejor. Digamos que una persona que gana, que tiene un salario mínimo, un salario último de 4 millones de pesos en un fondo de pensiones privado, ganaría, póngale máximo 40%, 1.600.000. Mientras que en un fondo público ganaría 2.600.000. Miren, una diferencia muy grande, ¿no? Y eso es una queja de todo el mundo. O sea, todo el mundo se queja que las pensiones que reciben con pensión, y es la realidad. Excepto de un salario mínimo, porque todo el mundo tiene que ganar mínimo una pensión de un salario mínimo. Entonces, es otra diferencia muy importante. Otro punto importante, ¿por qué le entregamos tanta plata a un solo grupo financiero? Mire, los activos de los fondos privados son de cerca de 360 millones de pesos que maneja un individuo, más del 60%. O sea, el señor Sarmiento Angulo maneja cerca de 200 millones de pesos, que ellos pueden hacer lo que quieran. Mira, hay muchas críticas porque se dice que en el pasado hacían autopréstamos para beneficio de su grupo y de sus amigos. Entonces, ¿por qué no puede tener eso el gobierno? El gobierno puede. Mire, ¿qué hacen los fondos privados con la plata? Entonces invierten en papeles del gobierno que son rentables y que no tienen ninguna posibilidad de falla. Por lo menos la tercera parte se invierte en fondos, en papeles del gobierno. Otros se invierten en infraestructura, en acciones, lo que sea, en papeles extranjeros, ¿no? Entonces, realmente, en Colombia hay una excepción en el mundo. Casi todo el mundo, los fondos de pensión son públicos, casi todo el mundo. O sea, donde hay fondos privados, muy pocas partes son obligatorios los fondos privados y se colocan como una alternativa, ¿no? Para los fondos públicos, para el que quiera invertir más y tener una pensión más alta si quiere, ¿no es cierto? Pero ahora la rentabilidad del fondo privado no es muy alta, 4 o 5%, depende de las circunstancias económicas, entonces eso sí es riesgosa, ¿no? Mira, uno podía invertir esa plata si quiere, no necesita poner un fondo privado, uno podía correr el riesgo de invertirla en papeles del Estado o en compra de dólares, de euros, de cualquier cosa y puede ganar mucho más que un fondo privado, o sea que eso no es ninguna ventaja. Luego dicen, mire, es que el joven, ¿por qué voy a invertir yo una plata para vender, para aumentar las pensiones de los mayores? No, es que es una equidad, eso se trata de un tema de equidad intergeneracional. Ese joven que hoy ahorra en un fondo, después se va a beneficiar, porque él va a recibir una buena pensión en el futuro. Entonces, eso no es que él no le da mal, al contrario, le da mal con ese argumento que hay que invertir en el fondo privado, lo que llaman el fondo de capitalización individual. Entonces, mi propuesta es que los fondos de públicos, mira, hay que tener solo con pensiones. En lo máximo diría hay que acabar con los fondos privados. A lo mucho, dejarlo como una cosa voluntaria para el que quiera participar en ellos, ¿no? O si, como es difícil, también hacer una reforma en este caso, muy difícil, o sea, hacer una reforma en los fondos privados o en los fondos de ahorro del país, requiere que sea aprobado por el Congreso, y es muy difícil que sea aprobado por el Congreso. Lo máximo que yo diría, bueno, entonces tenemos las cosas como están, pero de golpe hagamos una condición que todos los empleados públicos deben participar en Colpensiones. Y una campaña muy grande para que cada persona que se debe afiliar a un fondo privado público tome la decisión racionalmente y que le informe cuál es la ventaja o la desventaja de estar en un fondo privado o en un fondo público, para que tome la decisión correcta, ¿no? Mira, pero hay una desgracia aquí. Imagínate que la ley dice que Colpensiones no puede ser propaganda. Qué cosa tan absurda, ¿no? Colpensiones no puede ser propaganda, pero los fondos privados sí. Eso hay que eliminarlo. Colpensiones debe hacer propaganda. O si él no puede hacer propaganda, pues no puede apoyarla. Mire, creemos unas instituciones privadas, lo que sea, por los ciudadanos, para hacer la campaña propagandista, para mostrar a la gente que debe afiliarse a un fondo como Colpensiones y no a un fondo privado.
porque ¿por qué le vamos a dejar la plata a que la maneje un solo señor? O pongámosle con los dos fondos privados que hay más grandes, el otro es el grupo del antioqueño, el grupo que maneja el otro fondo, ¿no? Entonces, esa es la idea que quería presentar en esta charla sobre las pensiones en Colombia. Y por favor, no se dejen engañar de los fondos privados. No se dejen engañar del señor Santiago Montenegro, que no sale sin atacar los fondos públicos. No se dejen engañar de Desarrollo, de varias entidades y analistas que proponen que Colpensiones se quede solamente con los afiliados que ganan un salario mínimo o máximo 2 salarios. Mire, sí es cierto, los afiliados de 1 y 2 salarios mínimos serían casi el 85%, pero son los que menos practican, ¿no? O sea, lo que llaman le dan el huesito, ¿no? Lo que hay que lo maduro se da para los fondos privados. O sea, quieren que le quitemos todas las pensiones, que no queden sino con los que tienen, que ganan un salario mínimo, y lo bueno, lo gordito, se vaya para fondos privados. Yo no estoy de acuerdo con la solución. Ni que los de 4 salarios mínimos, no. Todo es convención lo que es un fondo público, punto. O si no, como les digo, una campaña propagandista muy fuerte para que la gente tome una decisión correcta de dónde se va, si para un fondo privado por pensiones. Hoy la gente se ha dado cuenta. Y la realidad es que las habitaciones en los fondos privados han venido disminuyendo, ¿no? Pero ese proceso hay que acelerarlo porque hay que vender a la gente. Mira, yo tengo amigos y familiares que se metieron en los fondos privados sin que nunca les contaron cómo era, ¿no? Nunca les dijeron, mire, la tasa le empezó a hacer esto, su pensión. Nada les dijeron de eso, ¿no? Y mire, después, cuando les dan la pensión, pegan el grito en el suelo y dicen, mire, yo 30 años trabajando, ganaba 4 millones de pesos mensuales y me quedé con una pensioncita, 1.300.000, 1.400.000 pesos. No tiene sentido, ¿cierto? Eso es una iniquidad y tenemos que acabar esta iniquidad. Como les digo, Colombia es de los pocos países del mundo donde existen fondos privados en que la gente debe, casi que se obliga a que a invertir en fondos privados. No como la mayor parte de los países del mundo que he estudiado. Yo estudié 178 países y lo que premia son los fondos públicos. El fondo privado, el mínimo que dicen y donde hay fondos privados se colocan como una alternativa, fundamentalmente. Son muy poquitos los países los que permiten los fondos privados que sean para todos los tipos de afiliados. Entonces yo quería decirles esto, señores ciudadanos colombianos, colombianas, que sean muy claros, por favor, a los jóvenes, que no se metan en los fondos privados. A los que hoy están en los fondos privados, que retiren si se puede, porque hay una limitación, porque dicen que no se puede tirar si usted tiene más de 52 años, algo así. Es otra cosa que voy a hacer, cambiarse esa bendita ley que no quiso ser aprobada, que el gobierno se opuso, en que haya libertad de salida y de entrada a los fondos. Entonces, con esto me despido de ustedes y la próxima seguiremos hablando de temas de interés nacional. Y muchas gracias.